creada en Bolivia y se encuentra pues en la ciudad de Potosí, en el museo, ¿no? Y bueno, un poco para rememorar esta imagen y decirles que mm, casi todas las enfermedades tienen un fondo genético. Podríamos decir que existen en el mundo, por decirles, a grosso modo, aproximadamente de una población de 100 habitantes, por lo menos 8 tienen alguna mutación genética. Obviamente estas mutaciones genéticas pueden ser de grado menor, por lo que no se manifiestan clínicamente. Sin embargo, ante la infección viral, infecciones bacterianas, estrés, etcétera, empiezan a manifestarse. Una de ellas es pues la diabetes mellitus o algunas enfermedades relacionadas con el lupus eritematoso, enfermedades sistémicas, etcétera, la hipertensión, etcétera. O sea que podríamos decir como esta moneda a la antigüedad que los genes son los que de alguna manera dirigen o inician un proceso de enfermedad. Bueno, entonces vamos a definir qué es un trastorno genético, por qué se presenta. Miren, ahí dice, es un estado de enfermedad secundaria a una alteración del genoma. ¿Se ve el puntero, perdón? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ay, gracias. Me dicen, no me paran un cachito. Bueno, es un estado de enfermedad secundaria, una alteración del genoma. Algo está pasando en un cromosoma y ese cromosoma tiene genomas. Algo está pasando concretamente en un genoma, ¿no? Si la lesión del gen es en un solo gen, monogénica, que se encuentra en el óvulo o en el espermatozoide, será una alteración genética hereditaria. O sea, ¿qué pasa? Si yo tengo algún problema en algún gen de mi cromosoma y tengo un hijo con una persona que está sana, probablemente herede algo de mi enfermedad, pueda heredar al niño. Entonces, ha de ser heterocigota. ¿Por qué? Porque teóricamente la madre estaba sana y yo estoy enfermo, pero la mutación está en mi persona. ¿Qué pasa si yo tengo en mi cromosoma, tengo una mutación y mi pareja también tiene una mutación precisamente en ese mismo nivel genético? Entonces voy a tener una enfermedad genética, ¿no? Homocigota. Generalmente las homocigotas, las mutaciones homocigotas, son incompatibles con la vida o empiezan a manifestar lesiones mucho más graves que la heterocigota. Ahora bien, si la lesión genética afecta a las células somáticas, no será hereditaria, siendo monogénicas, poligénicas o cromosómicas. En otras palabras, si la lesión está en los cromosomas, pueden ser monogénicas y poligénicas, como vamos a ver a continuación, ¿no? Estas aberraciones cromosómicas se producen durante el embarazo con inserciones, translocaciones de lesiones y el denominado mosaicismo. Pero estas mutaciones se deben a qué? A múltiples agentes, ¿no? Ya les digo, el estrés, la contaminación ambiental, el hábito alimentario, pues ustedes han debido de alguna manera observar en las noticias que el acullico de la coca machucada con edulcorantes, etcétera, pues está trayendo problemas. Después de 10 o 5, 15 años o 20 años, los pacientes, las personas que han estado consumiendo este producto, masticando este producto, pues están desarrollando cánceres en la boca, ¿no? En la cavidad oral. ¿Ve? Entonces hay diversos factores que van a producir esta mutación y el diagnóstico ha de ser en base a estos criterios de la mutación. Y aquí tengo un panorama, miren, de todos los cromosomas, 1, 2, 3, 4, hasta los 22 pares de cromosomas somáticos, e incluyó el cromosoma X y el cromosoma Y. Aquí podemos encontrar una gama de enfermedades, miren, donde algún cromosoma empieza a tener esa mutación genética o cromosómica y vamos a tener, vean, un montón de enfermedades que a la final nos van a traer
las distintas enfermedades. Miren, yo tengo la inmunodeficiencia, doctor, pero la inmunodeficiencia es, claro, una enfermedad producida por el VIH, sí, pero hay niños que nacen con inmunodeficiencia. Creo que hemos repasado la parte de inmuno y precisamente les he hecho recuerdo de que hay pacientes que vienen con inmunodeficiencia. Nacen y no tienen linfocitos. Nacen y tienen el síndrome de George, ¿no? Y vean, todas estas enfermedades están relacionadas con algún par de cromosomas y hay una mutación genética en alguno de estos cromosomas, incluidos los cromosomas X y E que delimitan el sexo. Entonces vamos a hablar que una mutación no es nada más que la alteración del material genético o cromosómico. Miren, del genoma o de la línea germinal, la mutación puede ser puntual, o sea, en un solo sitio, ¿no? En un solo sitio, que puede tener en ese cromosoma y en el cigoto. Miren, a esta mutación puntual se lo denomina también punto caliente, en una única base. Hay inestabilidad del ADN, como en las enfermedades. Miren acá, yo tengo este glóbulo rojo con esta forma, ¿no? Falsa, podría decir. Lo normal es observar estas bicóncavas, etcétera, pero están viendo acá un glóbulo rojo con esta forma muy inusual de observarlas, ¿no? Parece una hoja, una imagen falsa, por eso también a la drepanocitosis se la llama también células falciformes, ¿no? ¿A qué pasa acá? La hemoglobina anómala, ¿no? Presenta un ácido, o sea que el ácido glutámico que debería de tener en una determinada región es reemplazada por la valina. Y miren, este reemplazo en estos aminoácidos va a producir ¿qué? Una alteración de la hemoglobina. Y el paciente va a tener anemia por esta condición, ¿no? La otra es la beta-talasemia, ¿no? O sea, ya saben muy bien que hay dos cadenas de globinas constitutivas de una molécula de hemoglobina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? La cadena beta está alterada. Miren, hay una deleción prematura de la síntesis de la cadena beta de la hemoglobina. Y el paciente, pero vean, esta es una imagen de un glóbulo rojo con beta-talasemia, ¿no? Vean la superficie tachonada, ¿no? Puntillada, incapaz de transportar oxígeno, porque esa cadena beta de la globina está alterada y por lo tanto su hemoglobina está alterada. También se va a producir anemia, ¿no? La otra es la alfa-talasemia, que también produce unos glóbulos rojos muy similares que también van a conducir a la anemia, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Ver, hay ciertas enfermedades donde hay una mutación, ¿no? Pero ¿qué pasa? Miren, con aquellas donde se ha perdido un cierto punto, una delesión, mire, si la célula normal, cuenta que esta es una célula normal, la bajo acá, esta célula normal la empiezo a modificar, empiezo a mutar el CCR5, empiezo a perderla, la célula la pierde, y mire, el virus del VIH no ingresa a esa célula. Por eso será entonces esa explicación, que cuántas personas se contagian, quién sabe, no desarrollan la enfermedad porque tienen una mutación, porque tienen pérdida de ese punto receptor en la superficie de las células. Miren, bueno. Entonces pueden haber mutaciones puntuales por delesión e inserciones, por repetición de trinucleótidos. ¿Qué quiere decir? Normalmente yo tengo que ver adenina, timina, citosina, guanina, adenina, timina, citosina, guanina. Pero ¿qué tal si se me repite mi código? Adenina, timina, citosina, guanina. Oh, ya estoy alterando. Y en el siguiente segmento, otra vez vuelvo a repetir. Adenina, timina, citosina, guanina. Esta alteración en el cromosoma X nos va a traer el síndrome del cromosoma X, que lo vamos a ver a continuación, frágil, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si existe mutación en los cromosomas, no? Mire, que pueden deberse a aberraciones cromosómicas que se producen durante el embarazo con inserciones, translocaciones, deleciones,
y el denominado mosaicismo. Vamos a hablar en principio de las mutaciones cromosómicas. Miren acá, el 50 a 60% se asocia ¿a qué? A malformaciones. ¿Ven? Acá. El 1 al 3% se pueden presentar en recién nacidos. Y miren, del 50 al 60% se asocian aquí a malformaciones, pero que no permiten el nacimiento o la sobrevivencia, la supervivencia del recién nacido. O sea, en otras palabras, se asocian a óbito fetal, a muerte intrauterina, ¿no? El 1 al 30% se presentan en recién nacidos. Miren, un fetito que tiene múltiples malformaciones, un hidros a nivel de la región cervical, un quiste, etcétera, etcétera, ¿no? Miren el edema que tiene, etcétera. Y miren, aquí podemos hablar de una entidad. Mire, ha habido una mutación cromosómica en el 44X en ese par y resulta, miren, que el cromosoma, que el embarazo termina en convertirse en una mola hidatiforme. En vez de existir vellosidades cordiales, esa mutación en ese par de cromosomas, el X, el XY, nos ha desarrollado, ¿qué cosa? Vesículas en vez de placenta. Y aquí tenemos la imagen histológica, ¿no? Aquí tenemos la imagen. Hola. ¿Me salí de la pantalla? Sí, doctor. Ahora sí volvió. ¿Está bien? ¿Se ve? Sí. ¿Se ve la imagen? Sí. Ya, perfecto. Entonces, miren, estas alteraciones, estas mutaciones genéticas pueden clasificarse en lo siguiente. Genéticos propiamente dichos. ¿Cuáles son? Aquellos estados de enfermedad donde existen trastornos de tipo mendeliano, mutaciones mendelianas, o sea, donde solo afecten a un gen. Y esta mutación, que son monogénicos, ¿no? Nos pueden llevar a producir estas enfermedades autosómicas recesivas y autosómicas dominantes. ¿Qué pasa en los cromosomas? Miren, en los cromosómicos pueden haber o existir mutaciones ligadas al sexo, al cromosoma X o al cromosoma y las mutaciones de los cromosomas somáticos. Y por último tenemos un tercer grupo que es las mutaciones poligénicas o multifactorial. Y le he puesto acá pesadilla, porque en esto intervienen los trastornos relacionados con el medio ambiente, la alimentación, el consumo de medicamentos, etc. ¿Estamos? Y para ponerles un ejemplo, les voy a hablar de la hipertensión arterial. En una familia de pronto alguien desarrolla, ¿no? Desarrolla hipertensión, pero de pronto su hermano no desarrolla hipertensión arterial. Entonces, ¿qué está pasando? Pero estos niños derivan o son hijos de un mismo padre, hijos de una misma madre, pero está desarrollando uno de los hijos hipertensión arterial. Entonces, a eso nos vamos a referir. Enfermedades mendelianas genéticamente monogénicas, o sea que un solo gen está alterado, ¿no? Aquí tenemos las autosómicas dominantes, que pueden provenir de padres que han tenido la mutación, ¿no? Y obviamente el hijo va a heredar esa mutación, o de pronto en útero se desarrolle alguna mutación y se va a denominar de novo. Generalmente estas autosómicas dominantes va a depender de la penetrancia. O sea, si están levemente penetrados, probablemente no tengan expresión, no tengan manifestación clínica. O sea, en otras palabras, la expresividad es variable. A mayor penetrancia, mayor expresividad. A menor penetrancia, menor expresividad o sintomatología del paciente. En la autosómica recesiva tenemos, miren, se puede presentar en hijos o hermanos de padres con el problema de mutación, ¿no? En los hijos o hermanos de padres.
la penetrancia es completa, la expresividad es más uniforme y el inicio es precoz. ¿Qué significa? Ni bien nace, y vamos a hacer un recuerdo, hemos hablado de la galactosemia, ¿no? Es una mutación genética, autotipo autosómica recesiva. Hola, sí, hola, Neola. Wow. Ya. Enseguida. ¿Otra vez en sala? Sí, ¿Ahora doctor. me escuchan? Sí, doctor. Entonces, eh, para diferenciarlo, las autosómicas dominantes se van a presentar o van a manifestar a los 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años, 30 años, 40 años. En cambio, las autosómicas recesivas ya desde un inicio empiezan a presentar las manifestaciones clínicas. Aquí tenemos un panorama de estas enfermedades autosómicas dominantes, como el síndrome de Marfan, que lo hemos visto, el Ehlers-Danlos, la neurofibromatosis, la osteogénesis imperfecta, la condroplasia, la enfermedad de Huntington, la hipercolesterolemia familiar, la porfiria aguda intermitente, la esferocitosis hereditaria, la enfermedad renal poliquística, ojo, dominante o del adulto se llama, ¿no? La poliquistosis colónica, ¿eh? Son enfermedades autosómicas dominantes. Dentro de las enfermedades autosómicas recesivas, que generalmente son por trastornos metabólicos, ¿no? La alcaptonuria, fenilcetonuria, la galactosemia, la enfermedad de Wilson, la deficiencia de la alfa-1 antitripsina, la hemocromatosis, enfermedades por almacenamiento lisosomal, la glucogenosis, la anemia de células falciformes, talasemias, ahorita ya es algo, atrofias musculares, etc. Entonces, tenemos todo esto, ¿no? La fibrosis quística. ¿Qué pasa en las enfermedades autosómicas dominantes? Existe alteraciones de proteínas estructurales, en otras palabras, de proteínas somáticas, o sea, aquellas que vamos a ver en el cuerpo. Qué sé yo, de pronto tiene algún problema en la oreja, tiene algún problema en las manos, tiene algún problema en el tórax, el tamaño, la lengua, etcétera, pues pertenecen a estas enfermedades autosómicas dominantes porque las proteínas estructurales o somáticas están alteradas. Aquí tenemos el Marfan, un poco para hacer ese recuerdo. Miren, vemos a un paciente que tiene estos dedos en forma qué sé yo, de extremidades de una araña. Entonces decimos, probablemente sea una enfermedad de Marfan. Y vamos complementando con los otros datos clínicos para llegar a determinar si corresponde a una enfermedad de Marfan, ¿no? Y la enfermedad de Ehlers-Danlos, lo mismo, ¿no? Entonces el paciente tiene una hiperflexibilidad, una hiperdistensión en las articulaciones, lo que nos lleva también a comprender en que tenga una enfermedad de tipo mutación somática o de una proteína estructural. La osteogénesis imperfecta también, ¿no? La condroplasia, estamos viendo al pequeñito, ¿no? Tiene problemas, ¿no? Una columna aparentemente de un tamaño normal, de una longitud normal, pero sin embargo las extremidades son cortas, ¿no? La neurofibromatosis, proteínas estructurales, son autosómicas dominantes. La enfermedad de Huntington, ¿no?
Las otras, la hipercolesterolemia familiar, miren cómo ya el paciente empieza a presentar estos denominados xantomas, las acumulaciones de colesterol, ¿no? ¿Qué pasa en las enfermedades autosómicas recesivas? En las enfermedades autosómicas recesivas existe una alteración en la síntesis de proteínas, generalmente relacionadas con enzimas que son más y meramente enzimas funcionales, ¿no? Aquí tenemos la acronosis, ¿no? Vemos cómo se acumula y es una alteración más metabólica que somática. La glucogenosis es una alteración más metabólica que somática, ¿no? Y ahí vemos todas las manifestaciones, pero ¿cómo los vamos a detectar? A través generalmente de exámenes enzimáticos o químicos, ¿no? La enfermedad de Tay-Sachs, lo mismo, ¿no? La enfermedad de Niemann-Pick, hay una deficiencia de la esfingomielinasa. La enfermedad de Gaucher, una deficiencia de la glucocerebrosidasa. La mucopolisacaridosis. La mucoviscidosis. Ahora nos paramos acá. Toda esa parte anterior creo que ya la hemos revisado en trastornos metabólicos, ¿no? Ahora vamos a hablar de la genética, pero monogénica. ¿Qué quiere decir? Donde un solo gen se ha mutado, pero está ligado a los trastornos o ligados al cromosoma X. Siempre son recesivos. La hemofilia, el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la agamaglobulinemia, el síndrome de Wiskott-Aldrich, la diabetes insípida, el síndrome de Lesch-Nyhan, el síndrome del cromosoma X frágil, la enfermedad de Duchenne, la enfermedad de Becker, la enfermedad de Huntington. Son trastornos ligados al cromosoma X. Y aquí empezamos realmente esta clase, ¿no? Porque ya el anterior capítulo pues lo hemos llevado con trastornos metabólicos. Vamos a hablar de la herencia genética donde muchos genes están mutados, ¿no? La genética poligénica. Se llama también herencia multifactorial o poligénica, en la que interactúan con diferentes factores ambientales y por lo tanto se llama epigenética. Puesto en este término, algunos genetistas lo describen como la pesadilla genética. El fondo que ustedes ven acá, pues es un fondo donde en el Perú, en Lima, hay un museo, ¿no? De la colonia, de la república, etc. Y allá se veía como a los incrédulos o a los ateos que no creían en Dios, pues los enjaulaban, ¿no? Les ponían bajo tierra, cavaban una fosa y ahí les echaban, qué sé yo, comida, les echaban agua, el paciente tenía que lamer o el cautivo tenía que lamer del suelo, el alimento, etcétera, ¿no? Y como se convirtió en un museo, pues hoy le empiezan a arrojar algunas moneditas, como queriendo decir, mitigar el dolor, el hambre que pasaban estos presos, ¿no? Cuando hablamos de la herencia multifactorial, vamos a observar que esto sí sucede, ¿no? Vamos a alguna graduación y en esa graduación existen papás con una estatura de 1,50, sin embargo los hijos tienen 1,70, 1,80, los papás son de cabello negro, los hijos tienen, qué sé yo, un color medio rubicundo o rubios, etcétera, ¿no? La hipertensión, la diabetes mellitus, la aterosclerosis, en una misma familia que comen la misma comida, tienen la misma porción de comida, etcétera, tienen el mismo hábito alimentario, alguno de ellos desarrolla con rapidez
aterosclerosis, ¿no? O el labio leporino, la esquizofrenia. No todos en una familia desarrollan esquizofrenia. Entonces, se está viendo que son muchos genes los que están implicados en la producción de estas enfermedades. La luxación congénita de cadera, la cardiopatía congénita, la estenosis pilórica. Antiguamente, retornando a este término de la luxación congénita de cadera, antiguamente se veía muy poco, ¿no? Y ahora vemos que todos los niños cuando nacen, a los 3 o 4 mesecitos están yendo donde el pediatra y el pediatra está pidiendo una placa radiográfica de las articulaciones coxofemorales, ¿no? Para ver si no tiene alguna luxación de la cadera. Pero antes no había ni radiografía, ¿no? Entonces no había este tipo de exámenes de gabinete, etcétera. Y bueno, pero entonces, ¿qué está pasando? Hoy estamos teniendo más casos de luxación congénita de cadera. ¿Será el ambiente, la alimentación, la forma en que la mamá lleva su embarazo, etcétera, ¿no? Hoy nos hemos saltado. Bueno, hablamos de las mutaciones cromosómicas, que pueden ser autosómicas, mutaciones cromosómicas ligadas al sexo. Estamos hablando directamente del cromosoma somático, ¿no? Enfermedades cromosómicas y vamos a decir que pueden haber monosomías, trisomías, pueden haber mutaciones en el X adicional, en el Y adicional, o los denominados también pseudohermafroditas. Pero acá está mutado, le falta un pedazo al cromosoma, está mutado este cromosoma, ¿no? O su par está alterado, ¿no? Y miren, la monosomía, la euploidía, encontramos cromosomas con 46, un cariotipo de 46XX si es mujer, o 46XY si es varón, pero está completo. Pero ¿qué pasa? Acá puede faltarle algún cromosoma, ¿no? O en las triploidías puede existir un cromosoma por demás, ¿no? O en las aneuploidías donde qué sé yo, el cariotipo es de 44X, XX, ¿qué tal? Le faltan cromosomas, ¿no? Entonces, vean, esta es la forma en que se van desarrollando estos trastornos y hablamos de trastornos citogénicos durante la primera fase del desarrollo. Las translocaciones, las isomerías, las duplicaciones, las deleciones, los cromosomas anulares, etc. En la división del huevo fecundado tenemos el 45X, 47XX, que es un mosaico en las primeras divisiones, el 46XX, 45X, 45XXX, segundas o terceras divisiones. ¿Bien? Y tenemos al mosaico DON, ¿no? Vemos cómo de alguna manera en el huevo se van desarrollando estas mutaciones. Esta es una inserción, imágenes de una inserción, ¿bien? Cromosoma, aparentemente acá, un pedazo de este cromosoma, ¿no? Del par de ese cromosoma puede ser el 5, pues muta hacia el otro, o que es de este cromosoma va hacia el otro, hay una inserción, o definitivamente, si desprende un fragmento del cromosoma, de su brazo, se va a producir en este cromosoma una deleción y en este otro una inserción. Las duplicaciones, vean cómo se va duplicando también la información genética. Miren, este cromosoma está transmitiendo un fragmento de su brazo y miren, se está duplicando la información, ¿no? Acá vean, este pedazo transmite y se va a duplicar también la información. Duplicación. Los isocromosomas que generalmente se presentan en el 12, miren, en el cromosoma 12, ¿no? Se va presentando eso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Todo este brazo se une al otro brazo, pero en esa porción, miren, y todo se parece igual, ¿no? En este cromosoma. Las translocaciones recíprocas, las mutaciones robertsonianas, etc. Y aquí tenemos al síndrome de Down, que generalmente es una trisomía del par 21. 95% de los casos se debe a una falla en la disyunción, ¿no? En el óvulo,
según la edad materna. Y aquí tenemos 47 XX más 21 su cariotipo, ¿no? El 40, por eso generalmente dice, mientras más añosa es la gestante, existe más riesgo de que vaya a desarrollarse una mutación, ¿no? Una mutación. ¿Por qué? Quién sabe, o exista una falla en la disyunción, ¿no? El 4% se deben a una translocación robertsoniana, un brazo largo en el cromosoma 21, miren, 46XX, 14 más T, y aquí va la descripción de esa parte del cromosoma, ¿no? El 1% son mosaicos, ¿no? El perfil de estos pacientes es un perfil plano, tienen epicanto, ¿no? Retraso mental, manos y pies de simio, cardiopatía congénita, estenosis intestinal,